que ya no siente el tacto. Asimismo, el corazón espiritual pierde la capacidad de percibir la voz de Dios con claridad. Y esto no ocurre porque Dios deje de hablarnos, sino porque el ser humano deja de responder. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra sigue teniendo poder. Su espíritu sigue trabajando. Pero el corazón endurecido se vuelve como una puerta cerrada por dentro. Y un ejemplo de ese endurecimiento o de ese engrosamiento del corazón lo vemos en la Biblia al recordar la historia del faraón egipcio. No sé si recuerdan, pero el faraón no quería dejar ir a su pueblo. Me imagino que es una historia que todos conocen porque desde niños nos han contado. A Faraón Dios le habló, él observó milagros, él recibió plagas, él vio señales, vio advertencias y aún así endureció su corazón. Y esa actitud del faraón no era ignorancia, era resistencia, no era falta de evidencia, era falta de rendición. Faraón no endureció su corazón de un solo momento. Cada plaga era una oportunidad, cada advertencia era una invitación al arrepentimiento. Pero en lugar de rendirse, resistía más. Y esa resistencia constante fue formando en él una actitud permanente de oposición a Dios. Y esto nos enseña algo muy importante a nosotros. No responder a Dios no es una decisión neutral, es una decisión que transforma el corazón. Cada no a Dios deja una marca. Cada resistencia fortalece la dureza. Y otro ejemplo de endurecimiento del corazón lo vemos en el Nuevo Testamento y relacionado con los fariseos. Ellos, los fariseos, vieron a Jesús sanar muchos enfermos, lo observaron resucitando muertos e incluso lo vieron expulsar demonios a Jesús. Y aún así dijeron, como se ve en Mateo 12:24, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dijeron ellos. ¿Qué nivel de dureza? ¿No creen, hermanos? Qué duros. Ver a Dios actuando y aún así atribuírselo a otra cosa, atribuírselo al demonio. Y esa actitud de endurecimiento constituye algo peligrosísimo, muy peligroso. Y eso acostumbrarse a la presencia de Dios, escuchar las predicaciones, entenderlas y aún así no ser tocado en el corazón. Algo tan peligroso como leer la Biblia o escuchar la palabra de Dios sin temblar, como orar sin sentir, como adorar sin rendirse. Los fariseos no eran ignorantes, eran religiosos, conocían la ley, sabían las escrituras, esperaban a un Mesías, pero cuando el Mesías estuvo frente a ellos, cuando no lo reconocieron en ese momento. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo reconocieron? Porque conocimiento sin rendición puede endurecer el corazón. El conocimiento sin rendición puede endurecer el corazón. No basta con saber de Dios, no basta con escuchar predicaciones, no basta con tener años en una iglesia. Si el corazón no se rinde, todo eso puede volverse rutina y la rutina puede apagar la sensibilidad espiritual. Todo eso, esas tragedias que hoy les vengo contando son un síntoma, el síntoma de un corazón endurecido, que así se llama esta predicación. Pero contrario a ese endurecimiento, vemos el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es aquel que nunca tuvo un corazón endurecido. Lloró por Jerusalén, se conmovió por los enfermos, sintió compasión por las multitudes, se quebrantó en Getsemaní, como recuerdan. Jesús sentía profundamente. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús sentía profundamente? Él sentía profundamente porque su corazón estaba perfectamente alineado con el Padre. Repito, el corazón de Jesucristo estaba totalmente alineado con el Padre Celestial.
Pero hermanos y hermanas, estas palabras que les he expuesto hoy, esta predicación que hoy he traído para ustedes, no es algo que Dios me ha dado para entretenerlos. Son palabras con las cuales Dios quiere preguntarnos algo. Su corazón todavía siente la presencia de Dios y se conmueve ante sus palabras. Su corazón todavía responde a Dios. Usted aún se quebranta cuando escucha la palabra de Dios. O por el contrario, usted ya entró en lo que yo he llamado una zona peligrosa. Zona en la cual se escucha pero no se entiende o se niega uno a entender. Donde uno observa pero se niega a percibir. Hermanos y hermanas, por favor, escúcheme con atención. Dios va a seguir hablando, aunque muchos ya no escuchen o no quieran escuchar. Dios va a seguir tocando, aunque muchos ya no sientan o no quieran sentir. Dios va a seguir llamando, aunque muchos ya no respondan o no le quieran responder. Pero hoy, aquí, Dios quiere romper esa dureza, ese endurecimiento de corazón. Y ese rompimiento ocurrirá si comprendemos que el texto leído, sea Hechos 28, versículos 25 al 27, no solo habla de un problema que aquejaba al pueblo de Israel en el pasado. No, ese texto habla de algo más profundo. Habla de una decisión del corazón del ser humano. Repito, ese texto habla de una decisión del corazón del ser humano. Y para comprender o abordar ese punto, comienzo haciendo varias preguntas que seguro algunos ya se las están haciendo dentro de sus cabecitas, sus mentes. ¿Cómo se endurece el corazón? ¿Cómo alguien llega a ese estado? ¿Hay esperanza para volver a sentir? Contestando la primera pregunta, debemos tratar de entender cómo ocurre el proceso de endurecimiento de un corazón, del corazón humano. Ese endurecimiento no ocurre de un día para otro. Nadie despierta una mañana diciendo, hoy quiero tener el corazón endurecido. No, es un proceso silencioso, progresivo, peligroso. Y de nuevo bosquejo la pregunta, ¿cómo se endurece el corazón? Y para responderla debemos ver que el mismo versículo 26 de Hechos 28 ya leído, deja ver la respuesta. Ese versículo dice, obsérvenlo por favor, de oído oiréis y no entenderéis. De oído oiréis y no entenderéis. Y es que la redacción de ese versículo nos permite ver que se trata de un proceso de repetición, escuchar y no responder, escuchar y no obedecer, escuchar y posponer. Hermanos y hermanas, cada vez que una persona hace eso, algo en esa persona cambia, ya que comienza un proceso de indiferencia hacia Dios. Recuerda esa palabra, indiferencia hacia Dios. La indiferencia es peligrosa porque la, la indiferencia es peligrosa porque no parece peligrosa. No es rebeldía abierta, no es rechazo, no es un rechazo directo, es simplemente postergar. Muchas veces el enemigo no necesita que una persona diga no a Dios. Le basta con que esa persona diga después. Porque el después, repetido muchas veces, termina convirtiéndose en un nunca. Recuerden eso. Dios le habla a esa persona, pero la misma dice, sí, algún día lo haré. Algún día obedeceré. Algún día cambiaré. Dios toca a esa persona y le hace ver algo que debe cambiar, pero esa persona dice, no es el momento. Dios confronta con su palabra a una persona, pero la persona minimiza a Dios y su palabra y dice, no es para tanto. Y poco a poco
lo que antes internamente o espiritualmente movía a esa persona, ahora deja de moverla. Y hay ejemplos bíblicos de eso, de esa situación. ¿Recuerdan al rey Saúl, el cual comenzó bien? Él fue un rey ungido por Dios, fue escogido, fue usado por Dios, pero un día decidió obedecer a medias y luego otra vez lo hizo, obedeció a medias y después lo volvió a hacer hasta que llegó el momento, un momento en que ya no le importaba la voz de Dios, y cuando quiso volver, Dios ya no le respondía. E incluso Dios dijo algo muy duro, durísimo de él. Algo que vemos en Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11, donde dice que Jehová dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos y hermanas, recapitulando, estamos viendo ese proceso que lleva al endurecimiento del corazón. Y ya vimos que el primer paso es la indiferencia hacia Dios. Pero ahora vamos a ver el segundo paso que lleva a ese endurecimiento. Ese paso es la justificación. Y es que después de la indiferencia viene algo más peligroso, la justificación. La justificación es ese momento en que la persona justifica lo que sabe que está mal. La justificación es un mecanismo del corazón para evitar el dolor del arrepentimiento. Porque arrepentirse duele. Arrepentirse implica reconocer e implica humillarse, implica cambiar totalmente. El ser humano muchas veces prefiere justificarse antes que transformarse. Escuchen, muchos seres humanos preferimos justificarnos antes que transformarnos. Pero cada justificación es como una capa más que endurece el corazón, hasta que llega el momento en que la persona ya no siente necesidad de cambiar. Y vemos entonces expresiones como, no sé si ustedes las han escuchado: eso no es pecado, es debilidad. Dios entiende, todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y es como si esa persona comenzara a negociar con Dios. Y negociar con Dios, justificando el pecado, implica que una persona intenta racionalizar o excusar una desobediencia para evitar el arrepentimiento genuino, buscando que Dios acepte nuestros términos en lugar nosotros de rendirnos, en lugar de rendirse esa persona a la voluntad de Dios. Es algo de orgullo, donde la persona minimiza su falta culpando a otro o a otros por las circunstancias. Pero por favor escuchen esto, hermanos. Dios no negocia con el pecado. Dios llama a cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Qué es la negociación con Dios que algunos pretenden? Es una actitud que refleja la creencia errónea de que podemos manejar a Dios según nuestros deseos, poniendo condiciones en lugar de someternos. ¿Y qué significa justificar el pecado? Es intentar convencer a Dios y a uno mismo de que la falta cometida no es grave, de que es aceptable debido a las circunstancias, en lugar de reconocer la culpa. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esa actitud de querer negociar con Dios trae graves consecuencias. La primera grave consecuencia es que la persona pretende disfrazar el pecado con un ropaje de libertad, lo que la lleva a la falsa sensación de paz. La persona dice: esa conducta mía es parte de mi libertad. La segunda grave consecuencia es la enemistad con Dios, ya que la persona, al justificar el pecado, se mantiene en una posición de hostilidad y desobediencia hacia Dios. Y la tercera grave consecuencia es que esa persona se resiste a la sumisión a Dios, lo cual consiste en el rechazo a permitir que Dios tenga el control total de su vida. Hermanos, en lugar de negociar,
La perspectiva bíblica es diferente. La perspectiva bíblica dice que la persona debe arrepentirse y a partir de ese arrepentimiento tener confianza en la justificación divina a través de Jesús, no por nuestros propios méritos. Para entender mejor lo que hemos visto, podemos dar el ejemplo del rey David, que ahora habló don Alan. Él fue una persona que pecó, pero no comenzó a negociar con Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia muestra que David falló, ahora lo vimos, y lo hizo gravemente. Pero hay una diferencia, ya que, como vemos en la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, perdón, David vio a la esposa de uno de sus soldados, lo vimos ahora, le gustó esa mujer, la hizo su mujer y luego mandó al esposo de esa mujer al frente de batalla para que esa persona muriera. Ese fue el pecado de David. Cuando el profeta Natán lo confronta, cuando lo enfrenta a su pecado, David no se justificó, sino que se quebrantó. Y algunos estudiosos dicen que el Salmo 51:4 refleja ese arrepentimiento. Es un salmo en el cual vemos a David diciendo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice. Y por esa actitud es que Dios restauró su corazón. Lo que hace diferente a David no es que no pecó, es que no se escondió de Dios cuando pecó. David entendía algo, que el pecado no se soluciona ocultándose de Dios. El pecado se soluciona exponiéndolo delante de Dios. Cuando una persona se quebranta genuinamente, Dios no la rechaza, Dios la restaura. Porque Dios no busca perfección, busca un corazón rendido. El tercer paso en ese proceso de endurecimiento del corazón es la ceguera espiritual. El texto leído, como venimos analizando, dice: viendo veréis y no percibiréis, dice la palabra. Viendo veréis y no percibiréis. Y esto es grave, hermanos, porque ya no es solo que la persona no quiera ver, es que ya no puede ver. Y es entonces que a esa persona lo malo le parece normal, lo peligroso le parece inofensivo, lo santo le parece exagerado o demasiado conservador, como mencionó la pastora María Eugenia en la predicación del domingo pasado. La ceguera espiritual es el punto más peligroso, porque la persona ya no percibe su propia condición, ya no ve su necesidad, ya no reconoce su estado, ya no siente urgencia de cambiar. Cuando alguien llega ahí, hermanos, puede incluso pensar que está bien cuando en realidad está lejos de Dios. Por eso es tan importante responder a Dios en las primeras etapas y apenas se pueda. Y eso, Iglesia de Cristo, eso es señal de un corazón endurecido. Hay ejemplos, más ejemplos de corazones endurecidos. Uno es el de Judas Iscariote. Judas no traicionó a Jesús de un momento a otro. Hubo un proceso interno en Judas. Me imagino que pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeñas grietas dentro de su corazón, hasta que llegó un momento en que Judas llegó a hacer algo que antes era impensable. Nadie cae de repente. Las caídas profundas comienzan con descuidos pequeños. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros sentado en primera fila y aún así su corazón se fue endureciendo poco a poco hasta que llegó un momento en que pudo vender a Jesús por unas cuantas monedas. Imagínense. Iglesia de Cristo, Iglesia Monte Hermón, escuchen por favor con sumo cuidado. Dios no está permitiendo que estas verdades se muestren hoy para condenar a nadie, para usted ni condenar a nadie. Lo que está mostrando Dios en este momento es para despertarnos. Debemos tener mucho cuidado, porque un corazón no se pierde
en un día, se pierde porque se descuida todos los días. Un corazón no se enfría en un solo golpe, se apaga lentamente. Un corazón no se endurece sin razón, se endurece por resistencia hacia Dios. Pero también debemos entender algo, que un corazón puede volver a sentir, un corazón puede volver a arder, un corazón puede ser restaurado por el poder de Dios. Y ese retorno, esa vuelta, esa restauración tiene una puerta, la cual se llama Jesucristo. Jesús dijo, como vemos en San Juan 6:37, repito, San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesucristo. Y como ven, ahí está contenido una maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa de propia palabra de nuestro Salvador, que garantiza aceptación incondicional, salvación y seguridad eterna a cualquiera que se acerque a Él. Indica que Jesús no rechaza a nadie que busca su ayuda, perdón o salvación, independientemente de su pasado. Esa promesa es poderosa porque no pone condiciones humanas. No dice, al que venga perfecto lo aceptaré. No dice, al que venga sin pasado lo aceptaré. Simplemente Jesús dice, al que a mí viene, al que a mí viene, dice Jesús. Y eso quiere decir que no importa cuán lejos alguien haya llegado, ni cuán endurecido se sienta, ni cuántas veces haya pecado, si viene a Cristo, será recibido nuevamente. Así que nadie está demasiado lejos. Usted que aquí está, o el que está recibiendo esta palabra por internet, no está demasiado lejos de Jesús. Nadie está demasiado lejos de Jesús. Como que si se arrepiente de verdad, Dios lo acepte. Mientras haya vida, hay oportunidad. Quizás alguien aquí o alguien que nos está viendo por medio de internet ha empezado a sentir algo. Quizás ha sentido menos sensibilidad en su vida, menos hambre de Dios, menos quebranto ante la palabra de Dios. Y eso, con toda sinceridad les digo, es una alerta del cielo. Hermanos, Dios todavía nos está hablando. Dios todavía nos está buscando. Dios todavía está tocando nuestros corazones. Y si usted está sintiendo algo ahora mismo, aunque sea pequeño, aunque sea leve, eso es señal de que Dios no ha terminado con usted. Y es que la última parte del versículo 27 de Hechos 28 termina con una frase impactante. Dice, para que no vean y se conviertan y yo los sane. Y ahí está la clave de todo este mensaje, de toda esta predicación. Ahí está la clave de todo el mensaje de hoy, este mensaje que hoy estoy dando. Conversión y sanidad. Esa es la clave. La conversión y la sanidad. Esas surgen sobre eso las siguientes preguntas. ¿Cómo se rompe un corazón que ya está endurecido? ¿Qué hace Dios para sanarlo? ¿Y cómo volver a sentir? ¿Cómo volver a sentir profundamente otra vez a Dios? Y para responder a esas preguntas vamos a revisar en qué consiste la sanidad del corazón. Hermanos, hemos llegado al corazón del mensaje de esta mañana, a la parte más delicada, más poderosa, más transformadora. Y es que el texto leído dice, para que no vean con los ojos, ni vean con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Ahí está, conversión y sanidad. Hermanos, Dios no solo denuncia y aborrece el pecado, Dios quiere restaurar al pecador. Escúcheme, por favor. Dios no le muestra a usted su condición o a mí para destruirlo o para destruirme. Él nos muestra esa condición para sanarnos, para sanarlo a usted. Dios nos pone su dureza para avergonzarlo o avergonzarla. La expone para quebrantarlo a usted. Y es algo maravilloso. Hermanos, convertirse no es solo venir a la iglesia, no es solo decir creo en Dios.
no es emoción pasajera. La conversión es un evento, pero la conversión no es un evento superficial. Es una transformación profunda. No es solo cambiar comportamientos, es cambiar de dirección, es cambiar prioridades, es cambiar el centro de la vida. Convertirse es girar el corazón completamente hacia Dios. Es dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para Dios. Es rendirse, soltar. Es decir, Señor, ya no quiero seguir igual. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, rompe lo que tengas que romper. Un ejemplo poderoso de arrepentimiento que la Biblia usa como parábola es la historia del hijo pródigo que seguro conocen. Aquel joven que se fue lejos, que desperdició todo, que terminó en miseria. Pero hubo un momento decisivo en la vida de ese joven, como vemos en Lucas 15, versículos 17 y 18. Y volviendo en sí, repito esa frase, porque es la esencial de ese pasaje. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice la palabra. Esa frase, volviendo en sí, contiene la esencia de la parábola. El momento más importante de ese joven no fue cuando regresó, fue cuando volvió en sí, porque todo cambio verdadero comienza en el interior de las personas. Primero ocurre en el corazón, luego se manifiesta en las decisiones. Y ese volver en sí es algo que el Espíritu Santo produce. Es ese momento en que la persona despierta y reconoce su condición. Ese el inicio de todo, cuando alguien vuelve en sí, cuando yo vuelvo en sí. Ese hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Escuchen esto. El padre no lo rechazó. El padre no lo humilló. El padre no lo empujó lejos. Al contrario, el padre lo abrazó, lo restauró, lo dignificó. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos. Hermanos, Jesucristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino por los perfectos, vino por los quebrantados. Él mismo dijo, como vemos en Lucas 4, versículos 18 y 19, dijo algo maravilloso. El mismo Jesús dijo en la sinagoga, después de abrir el libro de la ley: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cómo sana Dios un corazón? Hermanos, Dios sana un corazón de maneras muy diferentes a como el mundo lo puede pensar. No lo hace usando una teoría moral o filosófica, tampoco usando una técnica de psicología. No la hace permitiéndole ingresar a alguien a un grupo de danza o un grupo de canto. No lo hace usando una religión. Lo hace con su presencia. Repito, Dios sana un corazón con su presencia. Aleluya. Cuando usted se expone, cuando usted se entrega a Dios de verdad, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones, algo maravilloso pasa. Dios nos acepta nuevamente y comienza a restaurarnos. La sanidad del corazón no es instantánea en todos los casos. Es un proceso en el que Dios va restaurando áreas, va quitando durezas, va sensibilizando, va enseñando a sentir nuevamente a la persona. Y en ese proceso la persona comienza a experimentar algo hermoso, maravilloso, vuelve a llorar, vuelve a responder a Dios. Hermanos, si abrimos la puerta a Dios, Él quita nuestro corazón de piedra y nos regala un corazón de carne, términos usados en la predicación del domingo pasado. Dios nos hace volver a sentir lo que habíamos perdido. Dios enciende fuego de nuevo donde solo había cenizas. Dios restaura nuestra sensibilidad, nuestra pasión
y nuestra hambre espiritual. Y esa puerta es Jesucristo, hermanos. Solo miremoslo en la cruz. Miremos a Jesús ahí en la cruz. Él estaba ahí, no endurecido, no frío, no distante, sino diciendo: Padre, perdónalos. Aún en el dolor, su corazón estaba lleno de amor. Ese es el modelo que debemos seguir, que a veces nos cuesta tanto seguir. Ese es el llamado al cual debemos contestar y a veces nos cuesta tanto contestar. Ese es el estándar al que debemos aspirar, el modelo al que debemos aspirar nosotros. Tengan seguridad, hermanos, que hoy Dios está aquí rompiendo durezas, quebrantando resistencias, despertando almas dormidas, encendiendo corazones apagados, que hoy vuelven a sentir, que hoy vuelven a llorar, que hoy vuelven a orar. Hermano y hermana, para terminar, si hoy usted ha sentido algo, aunque sea pequeño, aunque sea una chispa, no ignore a Dios. Ese es Dios llamándolo, llamándola. Ese es Dios diciéndole: todavía hay esperanza para usted. Hoy no es un día cualquiera, hermanos. Es una oportunidad divina, porque cada vez que Dios habla, está extendiendo nuevamente su mano y una invitación. Y la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es cómo vamos nosotros a responder. Por eso quiero terminar pidiéndoles que por favor me acompañen en esta oración. Te lo suplico, por favor, oremos. Señor, Padre, Dios nuestro, aquí estamos, Padre Celestial, sin máscaras, sin excusas. Conoce, Padre, nuestros corazones. Sabes en qué áreas estamos endurecidos, en qué áreas hemos dejado de sentir. Pero hoy, Padre, hoy venimos a ti, Padre Celestial, no para aparentar, sino para rendirnos, no para justificarnos, sino para quebrantarnos. Señor, quita todo corazón de piedra y danos un corazón sensible. Haznos volver a sentir tu voz. Haznos volver a temblar ante tu presencia. Haz que lloremos nuevamente. Haznos mirar lo que te duele. Sana lo que está dañado. Restaura lo que está seco. Enciende lo que está apagado. Y llévanos a una relación viva contigo, a una relación real, profunda, ardiente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Termina aquí la predicación. Muchas gracias, hermanos, por escucharme.